Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar del arte de la guerra y la geopolítica global. El libro El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que tiene más de 2500 años de haber sido escrito. Pero estas normas que fueron escritas por Sun Tzu datan de más de 2500 años, porque eran narraciones que se hacían de boca en boca durante muchos siglos, ya que en la China la guerra era una forma de política que se generaba a lo largo de todos los combates que se utilizaban por el poder político. Entonces, este libro, El arte de la guerra de Sun Tzu, es un libro impresionante que hoy en día es utilizado en todas las academias militares y en todas las salas situacionales de la política global en el mundo entero. Por supuesto que es un libro chino que maneja la filosofía del Tao, la filosofía taoísta, y es un libro que a pesar de que su mensaje pareciera que es de la época de hace 2500 años, resulta que es un libro que maneja toda una serie de factores claves para la guerra, para la política, para el mercado, para la gerencia y para cualquier actividad donde haya una confrontación entre seres humanos, entre personas, cualquier elemento de competitividad que surja. Es un libro que debe de leerse y que debe estudiarse con mucha profundidad, ya que maneja en primer lugar el arte de la estrategia. Es decir, para usted vencer a su enemigo, usted tiene que conocer la estrategia de su enemigo. Si usted no conoce la estrategia de su enemigo, ese es el primer paso, acabar con su estrategia. Y acabar con la estrategia del enemigo significa que usted tiene que conocerlo. Usted tiene que conocer muy bien a su enemigo, y no solamente conocer muy bien a su enemigo, también conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la guerra es una interactuación, es una ley que tiene que ver con la acción y la reacción. Por lo tanto, ese conocimiento tiene que ser dual. Entonces, el primer principio básico del arte de la guerra es conocer la estrategia del enemigo. ¿Y cómo se conoce esa estrategia del enemigo? ¿Cuál es el elemento fundamental que se utiliza en la estrategia en el libro del arte de la guerra? Es el engaño, es decir, el estratagema. El engaño como elemento de combate que usted debe utilizar para poder desorientar al enemigo, para poder confundirlo y además sorprenderlo y poder derrotarlo. Porque al fin de cuentas, el verdadero arte es vencer al enemigo. Entonces, esa estrategia del engaño tiene que estar basada en una serie de simulaciones. Si usted es capaz, entonces usted tiene que fingir incapacidad. Si usted está en una actividad, es activo, entonces tiene que fingir inactividad. Si usted está cerca, fingir que está lejos o hacer ver que está lejos. Si usted tiene que ir a una batalla, a ir a un evento de guerra, usted tiene que sorprender a su enemigo. Entonces, todas estas cosas son vitales. Si usted no conoce la estrategia, no puede entrar al segundo paso esencial de esa metodología del arte de la guerra, que es acabar con sus aliados o acabar con los aliados del enemigo. Porque ese es otro elemento básico. Para usted poder derrotar, para usted poder avanzar, para usted poder ganarle a su enemigo, para usted poder contrarrestar a su enemigo o a su adversario o a su competidor estratégico, usted tiene que fragmentar sus aliados. Es decir, de tal manera de que a medida que pase el tiempo, de tal manera a medida que avance la guerra, a medida que avance el evento de confrontación, entonces este enemigo suyo, este adversario suyo, este competidor suyo tenga menos aliados.
Entonces, ese es el segundo punto que se debe utilizar. Y digamos que en nuestra era, el siglo XXI, el fragmentar a los aliados es una de las de los fenómenos de la guerra que se está generando entre los hegemones. Ya que, por ejemplo, en el caso de China, que es de donde viene el arte milenario de la guerra de Sun Tzu, el caso de la China tiene 128 convenios internacionales. Es decir, esos convenios internacionales para favorecer intereses egoístas de naciones. Es decir, cuando yo digo intereses egoístas, son los intereses que me favorecen a mí como nación y que de alguna manera yo tengo que tener una alianza con esta nación para poder tener una ventaja competitiva con mi adversario o con mi aliado estratégico. Entonces, este segundo elemento de acabar con los aliados es un elemento esencial. Fíjense que el primer paso es conocer la estrategia del enemigo. El segundo paso es acabar con los aliados. Cuando estoy diciendo acabar, no estoy diciendo eliminarlos físicamente, sino evitar que estos aliados formen parte, si va a haber alguna confrontación, que formen parte de los enemigos, sino que formen parte, que sean aliados nuestros. Entonces, esa es una de las cosas importantes que es el arte de la guerra, el libro de Sun Tzu, señala. Otro tercer punto, y el punto, digamos, que es el punto del combate, es acabar con el ejército. Fíjense que usted, previo a haber cumplido con esos dos pasos, entonces, una vez que ha cumplido con esos dos pasos, es que va al tercer punto, que es acabar con el ejército. Porque la guerra, al fin y al cabo, es una cosa, un asunto muy importante para las naciones, ya que si un jefe de Estado toma la decisión de ir a una guerra, indudablemente va a haber muertos, va a haber pérdidas económicas, va a haber toda una serie de situaciones, las infraestructuras van a ser destruidas y esto va a traer como consecuencia un deterioro económico, un deterioro de bienestar para el pueblo en el cual se entra la confrontación. Entonces la guerra, por ser de vital importancia, ¿verdad? Hay que estudiarla minuciosamente. Es decir, que en la estrategia de guerra usted tiene que tener una buena planificación, conocer a su enemigo, conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus debilidades, las debilidades de su enemigo, sus limitaciones. Una vez que tenga una planeación muy bien determinada, un cálculo bien hecho sobre la estrategia de su enemigo, meterse en la mente de su rival, saber cómo piensa él. Muchas guerras se han ganado por generales que han estudiado a sus enemigos, a sus adversarios, al jefe del ejército, lo han estudiado, conoce su manera de pensar, con qué gente se rodea, quiénes son los que le dan consejos, y una vez que tienen todo eso bien determinado, saben el momento preciso para el ataque. Porque el ataque es el punto más difícil de una guerra. Porque siempre la desventaja la tiene el que ataca. Y la ventaja la tiene el que tiene la defensa, porque está en su terreno, porque lo conoce. Entonces, ese es uno de los elementos básicos del arte de la guerra, conocer el terreno, que el enemigo no conozca el terreno. Entonces, en este evento de guerra, también muchas veces los ejércitos, por muy numerosos que sean, no ganan. ¿Por qué? Porque se le hace un planteamiento de guerra que puede llevarlo con un ejército numeroso a la derrota. Y un caso muy ejemplar fue el que sucedió aquí en pleno siglo XX, en la guerra de Vietnam, que duró alrededor de 20 años y que fueron derrotados el ejército imperial de los Estados Unidos con un ejército más reducido, pero que ellos conocían su terreno y planteando una guerra híbrida, una guerra dispersa, una guerra caótica, una guerra de confrontación, una guerra donde iban a los puntos débiles y a los francos más debilitados del ejército, causaron sorpresa, miedo y caos. Entonces, esta es una de las cosas que es importante determinar,
Porque el arte de la guerra lo que precisa es fundamentalmente la estrategia de la victoria. Y la estrategia de la victoria solamente está dada cuando usted se conoce a sí mismo y conoce a su enemigo y es capaz de enfrentarlo con una victoria segura. Entonces, el principio máximo del arte de la guerra, a pesar de que es un libro que está dedicado a la parte militar, a la parte política, es un libro que en este momento se está utilizando en todos los ámbitos que el ser humano intervenga, en el ámbito político, en el ámbito militar, en el ámbito comercial, en el ámbito ideológico, en el ámbito cultural, en el ámbito tecnológico y en el ámbito del espionaje. Está justamente el espionaje es uno de los elementos básicos del arte de la guerra, donde en su capítulo número 13 habla detalladamente de cuáles son las clases de espionaje o las clases de espías que existen en las naciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el espionaje es el punto, es uno de los puntos de fragilidad en caso de una guerra. Es decir, los infiltrados, las personas que están dando información al enemigo porque les compraron la voluntad a través de él. Entonces, esta es una de las cosas, por eso es que la guerra es sumamente importante. Un general, los generales de importancia a través de la historia que han demostrado ser prudentes son aquellos que han intentado ganar la guerra sin disparar una bala, que es la máxima habilidad que debe tener, que debe tenerse y que lo señala el arte de la guerra. Es decir, que este libro, este es un libro que se debe leer, que se debe estudiar, no para hacer la guerra, sino para señalar cómo evitarla y cómo ganar la guerra evitándola. Entonces es allí el punto básico de que todo político, todo gerente o toda persona que se precie de competir en una situación, en un ámbito que sea de su forma de utilizarlo, comercial, económico, político, entonces tiene que estar preparado y estudiar profundamente este libro. Es una recomendación que se da. Incluso en la guerra de la independencia venezolana, en la guerra de independencia venezolana, en el año 1819, Simón Bolívar, conjuntamente con un grupo de militares colombianos, venezolanos e ingleses, prepararon un evento muy conocido que fue el evento de la guerra para ir a Colombia. Y ellos utilizaron el elemento sorpresa que fue utilizado como el paso o el paso de Pisba, el páramo de Pisba. En ese momento que estaba sucediendo, los españoles, en el caso de Morillo, que era un hombre que venía de la guerra napoleónica, un hombre muy letrado, un hombre que había ganado las guerras de Napoleón, las guerras napoleónicas, era uno de los generales que había derrotado a Napoleón, fue sorprendido con el paso de Pisba, que fue un paso que los españoles jamás y nunca pensaron que por allí se iba a introducir el ejército de independencia venezolano-colombiano. Entonces, y amparado también por la retaguardia por los ingleses. Entonces, esta sorpresa que le dio, que hizo Bolívar sobre los españoles, porque los españoles, Morillo pensaba que Bolívar estaba peleando en Apure o que estaba escondido en algún sitio de Venezuela, esperando que pasara la época de las lluvias, ya que estaba lloviendo en forma pertinaz y era casi imposible que se pudiera pasar por los pasos de los Andes. Jamás y nunca pensó que eso, que Bolívar, conjuntamente con el general Anzoátegui, el general Santander y otros generales, pasaron por el paso del páramo. Fue digamos, una estratagema de gran envergadura que consolidó la batalla de Pantano de Vargas y posteriormente por la sorpresa que generó haber estado en Pantano de Vargas cerca de
muy cerca de la capital de Bogotá, se generó un caos y una confusión entre los españoles que salieron corriendo y después de haber perdido la batalla de Boyacá, corriendo el virrey se fue, se perdieron, todo el mundo se fue, dejaron casa, dejaron joya, dejaron todo, y la sorpresa fue tan grande que Bolívar, con sus generales, se apoderó pues de Nueva Granada, que después posteriormente se convirtió en la Gran Colombia, conjuntamente con Venezuela y Colombia. Por eso es que tenemos que decir que esa hermandad de colombianos y venezolanos produjo este tipo de victoria, que es lo que nosotros tenemos que buscar entre los pueblos, pues. Una hermandad entre venezolanos, entre colombianos, entre peruanos, a pesar de de todas las oposiciones, a pesar de todas los maquiavelismos que los hegemones puedan ejercer sobre nosotros. Si no estamos unidos, vamos a ser derrotados. Entonces, es importante que nosotros, los ciudadanos, leamos este libro de El arte de la guerra, que hagamos conversaciones sobre este libro del arte de la guerra, que analicemos lo que hizo Bolívar con el famoso paso de Pisba, que fue un paso que fue extraordinario, porque haber independizado a Nueva Granada y haber tomado esa provincia rica fue lo que llevó posteriormente al triunfo de la guerra de independencia de Venezuela, posteriormente de los otros 4 países. Entonces, es una de las cosas que realmente tenemos que nosotros tener pues, o hacer, estudiar minuciosamente este tipo de cosas. ¿Por qué suceden? Porque debemos considerar que este libro, El arte de la guerra, no es para hacer la guerra, sino para evitarla y ganarla. Porque la mayor habilidad del arte de la guerra es ganar la guerra sin hacerla. Muchas gracias. Suscríbanse y no se olviden de dar sus comentarios.